Entonces, ya habíamos visto el teorema del elemento extra. ¿Alguien lo probó? ¿Alguien resolvió un problema usando el teorema del elemento extra? Ya. ¿Ah? Muy bien, lo hiciste antes del desayuno. A ver, les cuento, hay un exalumno mío que quedó con el bichito del teorema del elemento extra. Yo siempre lo veo en clase porque creo que es importante mostrar que hay otros teoremas circuitales que no necesariamente se aprenden aquí. Y, y este alumno, exalumno mío, era alumno, después se graduó, eventualmente es inevitable, los alumnos se convierten en exalumnos, ya sea porque se gradúan o porque abandonan el programa. Este alumno se graduó y se fue. No, está aquí todavía. Pero este exalumno comenzó que ahora es profesor, comenzó a trabajar en otro curso y decidió empezar a usar el teorema del elemento extra en serio. Y ahora lo usa todo el tiempo, todo el rato. Eh, ya lo embebió en su mente, así como ustedes tienen embebido el teorema de la superposición. Él tiene embebido el teorema del elemento extra y lo usa todo el tiempo. Y me ha contado las maravillas del teorema del elemento extra. Así que yo quiero propiciar su uso. Yo todavía no lo tengo embebido, yo resuelvo de otra forma, pero me gustaría resolver de repente algún problema con teorema del elemento extra y posiblemente en esta clase tengamos la oportunidad de hacerlo. Estoy improvisando, yo improviso mucho. Ya, entonces hablamos de recta de carga. Surgió una duda aquí respecto a recta de carga y, a ver, vamos a hablar poco de esto aquí. Después en la mini tertulia hablaremos un poco más. Entonces la recta de carga es algo muy sencillo. La recta de carga está pensada... ¡Oh, rojo! El rojo es para corrección. La recta de carga está pensada para circuitos estáticos. ¿Qué era un circuito estático? ¿Ah? No considera transientes, bueno, sí, algo así. En realidad, más que no considerar transientes, el circuito estático asume, o sea, sí, una forma de decirlo es esa, asume que todo ya está establecido. Entonces, cuando hablamos de ganancia estática, hablamos de una ganancia después de que todo se establece. Entonces, la recta de carga es una recta, una curva de transferencia estática. ¿De acuerdo? Y que relaciona siempre corriente con voltaje. ¿Mm? A diferencia de la curva de transferencia estática de un amplificador de voltaje que me relaciona voltaje de entrada con voltaje de salida, la recta de carga es corriente versus voltaje. ¿Qué corriente y qué voltaje? No sé, depende, pero siempre es corriente y voltaje. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de recta de carga para el caso de un elemento resistivo. Entonces ¿qué tenemos en el eje Y? Y. En el eje X tenemos B. Entonces un elemento resistivo, cuando yo le aplico 0 volts, ¿me da qué corriente? 0. Perfecto. Cuando le aplico, digamos que una resistencia R, cuando le aplico 1 volt, ¿qué corriente me da? No, resistencia R, entonces ¿qué corriente me da? V partido por R aquí. O sea, 1 partido por R. Cuando le aplico 2 volts, me da 2 partido por R. Entonces puedo tirar todos los puntos posibles que me resuelven este I, B para este elemento resistivo. ¿Este elemento resistivo entrega potencia o disipa potencia? Disipa potencia. Los elementos que disipan potencia tienen pendiente positiva. Si quieren, anótenlo. Los elementos que disipan potencia tienen pendiente positiva. Ya. ¿Qué es la pendiente en una recta de carga? La pendiente es la conductancia.
la pendiente, o más bien el valor absoluto de ella, es conductancia. Por lo tanto, la resistencia es 1 partido por la pendiente. Entonces esto de aquí es 1 partido por R. ¿De acuerdo? La pendiente es 1 partido por R. Perfecto. ¿Qué más? Entonces la pendiente es la conductancia. ¿Qué más? Los elementos que entregan potencia tendrán pendiente positiva o negativa. Negativa. Ok, entonces una fuente de potencia, que los terrícolas llaman fuente de poder, tendría pendiente negativa. Ok. En general, hay excepciones en casos límite, pero en general es así. Entonces, hagamos un ejemplo para una fuente de voltaje. Ya. ¿Cuál será la recta de carga para esta fuente de voltaje que tiene valor DC, VDC? Una vertical que pasa por VDC. ¿Qué corriente me entrega esto? Depende del circuito. Si conecto esto a una resistencia R, la resistencia R tiene esta recta de carga y la intersección ocurre ahí. Y esa intersección me marca el punto de solución del circuito. Oh, y esa intersección tiene una cierta corriente. Si aumento la resistencia, debería bajar la corriente, ¿o no? Eso es lo que me dice Ohm, ¿cierto? El señor Ohm dice que yo aumento la resistencia, voltaje constante, baja la corriente. Aumentar la resistencia significa bajar la pendiente y la corriente disminuye. Entonces esto es como una forma gráfica de resolver circuitos, una forma gráfica intuitiva que me ayuda a ver para dónde se mueven las cosas. Les cuento cómo es una fuente de potencia de laboratorio. ¿Han cachado esas fuentes regulables que hay en los laboratorios? Esas fuentes regulables tienen esta curva que ustedes eventualmente van a tener que medir. Estoy exagerándola un poco, pero en realidad es como así. Así es la curva. Entonces le da un voltaje constante y a medida que aumentan la corriente, o sea, si bajan la resistencia, llega un momento en el que la fuente ya no puede dar tanta corriente. Y cae la corriente. Perdón, cae el voltaje a corriente constante. Perfecto. Entonces, por eso tienen un limitador de corriente. ¿Se han fijado, no? Los que han usado estas fuentes. Y ustedes pueden limitar la corriente haciendo que la curva se vea así. Y por supuesto pueden cambiar el voltaje, entonces pueden hacer que estas curvas se muevan así. Oh. Pregunta, ¿yo puedo representar elementos no lineales en una recta de carga? Sí, ¿cierto? De hecho, estos son no lineales, esto es una fuente no lineal. Okay. ¿Cómo se vería una fuente de corriente en una recta de carga? Así, ¿cierto? Ya, resolvamos este circuito. I1 y 2, con I1 distinto de I2. I1 y 2, no hay intersección. ¿Ese circuito tiene solución? No tiene solución. Perfecto. ¿Se entiende o no? Ya, y si le ponemos una resistencia entre medio, ¿cómo resolveríamos eso? A ver, hay una forma de resolverlo que es, por ejemplo, decir ya, esa resistencia pertenece a la fuente I1. ¿De acuerdo? O pertenece a la fuente I2. Digamos que pertenece a alguna de las dos fuentes. Si pertenece a la fuente I1, y la fuente I1, en ese caso, como es menor que la fuente I2, va a estar recibiendo o entregando potencia.
recibiendo potencia. Entonces la fuente I1 va a tener pendiente positiva con valor 1 partido por R. Y en algún momento va a haber una intersección. O sea, esto se puede usar para resolver circuitos de esta forma de manera intuitiva. Esto, bueno, esta va a ser la corriente, va a ser I2 necesariamente, ¿o no? Ah, es que depende de dónde lo mire. A ver, lo que yo hice aquí fue separar el circuito en dos partes. Uno que es I1 y otro que es I2. Y estoy midiendo la corriente aquí. Y la corriente aquí va a ser I2 necesariamente. Entonces yo sé que la solución va a estar aquí. I1, a ver, ¿qué corriente va a tener? Va a tener, ¿cuánto va a ser I2? I2 va a ser I1 más lo que caiga en la resistencia. I1 más lo que caiga en la resistencia, que es proporcional al voltaje. Y ese va a ser finalmente el voltaje. O sea, es resolver gráficamente. Esto se puede hacer así. Es para dos elementos, ¿ah? Uno tiene que separar en dos elementos. Si uno tiene muchos elementos, los junta en dos elementos. Por ejemplo, si yo tengo un circuito feo, lleno de cosas. Ese circuito feo lo puedo convertir, por ejemplo, en un Thevenin más una carga. Y para el Thevenin yo conozco la recta de carga. ¿Cómo es la recta de carga de un Thevenin? Es así. Esto de aquí es el voltaje en circuito abierto. Esto de aquí es VTH partido por RTH. Y eso es la recta de carga de un Thevenin. Esta recta de carga en realidad va para todos lados, ¿ah? Sigue hacia allá y sigue hacia allá, pero la parte que nos interesa generalmente está ahí. Y luego tenemos aquí una carga que tiene una resistencia equivalente, que puede ser algo no lineal, pero en algún momento va a intersectar el Thevenin y ahí está la solución al problema. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Entonces, esta es la recta de carga de un Thevenin, esta es la de un Norton, son iguales. Aquí tenemos VTH partido por RTH, y aquí tenemos I sub n, y aquí tenemos I sub n por Rn. Rn, RTH. Listo, eso es. Así son las rectas de carga. ¿Cómo se calculan? Bueno, uno puede poner un R variable de alguna forma, ir variando el R y uno va a pasar por todos estos puntos. Cuando R igual 0, paso por este punto, cuando R igual infinito, paso por este punto, y cuando cambio R, todas esas intersecciones me definen los puntos. Finalmente me quedo con esta recta. ¿Ok? ¿Preguntas? Sigamos. Modelos. Introducción. En electrónica usamos modelos matemáticos, ¿cierto? En ingeniería en general usamos modelos matemáticos. ¿Qué son los modelos matemáticos? Una representación matemática de algún elemento. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de un resorte? F igual KX, signo dependiendo para dónde lo mire, pero eso es, ¿cierto? ¿Les cuento algo? Este modelo está malo. ¿Todo lo que les enseñaron en qué curso les enseñan esto? En estática está malo ese modelo, está pésimo. Ese modelo vale solamente cuando el resorte se mueve poquito. Pero cuando se mueve mucho, a ver, imagínense que yo estoy estirando un resorte. Lo estiro un poco y me devuelve una fuerza proporcional al estiramiento. Lo estiro otro poco y me devuelve otra fuerza proporcional al estiramiento. Lo estiro hasta que queda totalmente estirado y la fuerza que me devuelve crece mucho con el estiramiento. O sea, yo estiro un poquito más y la fuerza que me devuelve es tan grande que yo no puedo seguir estirando el resorte. O sea, como que el estiramiento satura cuando el alambre del resorte está totalmente estirado. Y de ahí en adelante ya no se cumple esta relación. De hecho, esta es una serie de Taylor. Esto que está aquí, F igual KX, en realidad es una serie de Taylor. Que debería decir F igual K1X más K2X cuadrado más etcétera. Es una serie de Taylor. Y uno generalmente, por simplicidad, la trunca al primer término y se olvida de los demás términos. Entonces un mejor modelo para un resorte es una serie de Taylor, pero un modelo suficientemente sencillo es
f igual kx. Si yo usara una serie de Taylor, no terminaría nunca las pruebas porque estaría resolviendo un problema muy largo, ¿cierto? Entonces los profesores somos criteriosos y les entregamos un modelo que es sencillo, un modelo lineal que es fácil de manejar, que es fácil de entender y que les permite de alguna forma resolver los problemas y quedarse con una idea de lo que está ocurriendo. ¿Cachan para dónde voy o no? En electrónica es lo mismo. Hay modelos de todo tipo. Hay modelos muy sencillos y hay modelos muy complejos. Entonces los modelos nos permiten analizar y diseñar circuitos. Entonces hay modelos para análisis y hay modelos para diseño. Esa es la idea. ¿Qué modelos serán más complicados, los para análisis o para diseño? A ver, para diseño yo quiero un modelo sencillo, que me ayude a ver para dónde cambian las variables. Porque si voy a meter ese modelo en una ecuación de diseño, una ecuación complicada, necesito que el modelo sea relativamente sencillo. En cambio, para análisis, por último tiro esto a Spice. Y Spice tiene modelos suficientemente complicados y los resuelve y después me da la solución. Entonces hay modelos para análisis y modelos para diseño. Hay muchos modelos. Modelos lineales, no lineales. Hay modelos con cientos de parámetros. ¿Se imaginan una serie de Taylor con cientos de parámetros? Más encima esto es un modelo estático del resorte. No consideremos efectos dinámicos. Si yo comprimo el resorte súper rápido, las espiras se van a mover y después se van a devolver. Se están imaginando, ¿no? Y la fuerza que me va a producir de vuelta es variable. Entonces, también hay dinámica y también depende cuán rápido yo mueva el resorte. En el caso de los modelos en electrónica, también hay capacitancia en los modelos y las capacitancias a su vez son no lineales, dependen del voltaje, y hay inductancia y hay resistencias parásitas. Hay preguntas. Eh, hay, eh, hay formas de resolver eso, hay técnicas para resolver, hay lo que se llama análisis orientado al diseño, que permite diseñar con análisis relativamente sencillo. Y después de que tú diseñas algo y crees que estás conforme con lo que diseñaste, lo tiras a Spice. Spice te dice si va a funcionar o no. Y lo tiras a Spice, ojo, con los modelos más complicados que tú puedas encontrar. De hecho, para un transistor, esto de aquí es el símbolo de un transistor. Para un transistor existen modelos que tienen cientos de parámetros que incluyen transistores fabricados en un wafer que resultó ser rápido, transistores que resultan rápidos, o transistores lentos. Entonces ustedes incluso pueden hacer simulaciones para un solo circuito, asumiendo que estos transistores resultaron rápidos, estos otros resultaron lentos, y ver si el circuito sigue cumpliendo con el desempeño que ustedes esperaban. Y generalmente no lo cumple. Nosotros hemos tenido alumnos que han diseñado un amplificador operacional, por ejemplo. ¿Qué? ¿Alumnos que diseñan amplificadores operacionales? Sí, podemos diseñar amplificadores operacionales, lo hacemos todo el tiempo, en 3433, ese es el proyecto final. Es diseñar algo mejor que un 741, lo cual no es muy difícil con las tecnologías actuales. Bueno, alumnos que diseñan operacionales, después lo pasan a Spice con todos los elementos parásitos y Spice les dice, mira, tu operacional no va a funcionar, tienes que cambiarle cosas. Y lo han hecho y después le cambian cosas y ahí sí funciona. Entonces es notable, o sea, esto sirve, esto es ingeniería, esto es hacer ingeniería. Entonces hay modelos complicados, modelos sencillos y ahora vamos a ver una pincelada de modelos. Entonces hay modelos según el ámbito. Para cálculo a mano usamos ecuaciones lineales. No es que los estemos engañando con que el resorte es lineal. Son modelos para análisis a mano. Si no, tendrían que ser Chuck Norris para resolver ecuaciones complicadas y diferenciales y todo eso. Hay algunos modelos no lineales, pero que son sencillos para cálculos a mano. Y hay modelos lineales de pequeña señal, que son simplemente tomar un modelo no lineal y linealizarlo. Para simulación usamos los modelos más complejos que podamos, porque Spice se encarga de eso. Para simulaciones de comportamiento nos basta con modelos relativamente complicados. ¿Qué eran las simulaciones de comportamiento? Oye, pregunten, pues si no saben, pregunten. Son las que uno hace en MATLAB, son las que uno dice, ya, esto es un amplificador con ganancia A. ¿Me preocupo de la impedancia de entrada, salida? No, esas cosas no, es ganancia A, punto.
Después SPICE se preocupa de la impedancia y de todo eso. Entonces hay modelos para diseño y modelos para análisis. Los modelos para diseño, o más bien para cálculo a mano, digamos que son súper útiles para diseño, pero no tanto para simulaciones en SPICE. Al revés, para cálculo a mano, los modelos para análisis son terribles porque son muy complicados, en cambio son perfectos para SPICE. Esto es una figura que no se entiende mucho, pero esa es la idea. Entonces veamos modelos para cálculo a mano. Son simples porque no tiene sentido calcular lo imposible con nivel de precisión arbitraria. Son modelos orientados al diseño, proveen un entendimiento profundo de cómo funcionan los circuitos y nos producen un error generalmente tolerable. Y los resultados requieren validación, porque dado que hay error, SPICE después me dice si está en el punto donde quería o no. Generalmente los modelos para análisis a mano están basados en algún principio físico y pueden ser lineales o no lineales, pueden ser estáticos o dinámicos. Veamos qué son los modelos para análisis en pequeña señal. De estos vamos a entender mucho durante el curso de electrónica, mucho. Vamos a darle duro a los modelos para análisis en pequeña señal. A ver, ¿cuál es la idea? Yo tengo un circuito en general no lineal. Todos los circuitos son no lineales, todos. Hasta una resistencia es no lineal. ¿Qué? ¿Y la ley de Ohm y todo eso? Sí, pero en la práctica son no lineales. Y en la práctica las no linealidades son súper difíciles de modelar. Por ejemplo, si ustedes toman un elemento resistivo y aplican voltaje, les va a dar una corriente. Si aplican el doble de voltaje, les va a dar más corriente, el doble de corriente. Y si ustedes aplican mucho voltaje, el elemento resistivo se va a calentar. Cuando algo se calienta, ¿qué le pasa? Generalmente cambia su resistencia. Por lo tanto, va a darles un valor distinto de corriente del que esperarían a la temperatura en que empezaron las pruebas. Eventualmente el elemento se va a quemar, va a salir humo y el elemento va a dejar de funcionar y va a tener una resistencia infinita. Entonces, los modelos son súper no lineales, ¿de acuerdo? Pero ustedes asumen linealidad en general. Todo es no lineal, todo. El mundo es no lineal, la vida es no lineal. Yo estudié 16 años en la universidad y hay compañeros míos que estudiaron 5 años en la universidad. Y los sueldos no se relacionan linealmente con eso, ¿ah? ¿De acuerdo? El mundo es no lineal, acostúmbrense a ello. Es terrible, pero así es. Oye, en serio, o sea, no es broma, es súper en serio. Acostúmbrense a ello. Bueno, la electrónica también es no lineal. Aquí tenemos, por ejemplo, una curva de transferencia estática de un amplificador de voltaje. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Y esta es la curva de transferencia estática. Entonces, esto es lo que me dice es que si yo le aplico este voltaje en la entrada, voy a obtener ese voltaje a la salida. Y si le aplico este voltaje en la entrada, voy a obtener ese voltaje a la salida. Eso es lo que me dice esta curva estática. Y esta curva estática puede ser modelada con una ecuación. Por ejemplo, como en la tarea 2. ¿Se acuerdan? Si yo quiero trabajar con este amplificador, con ecuaciones complicadas, me voy a volver loco. Entonces lo que hago es asumir que estoy operando en el punto de operación Q. Entonces lo que se hace es desplazar estos ejes al punto de operación Q. Luego, al haber desplazado estos ejes al punto de operación Q, el modelo del amplificador tiene una curva que pasa por cero. Ah, las cosas que pasan por cero son lineales. Ya, eso es bueno. Pasa por cero. No todas las cosas que pasan por cero son lineales. Y esta además es una curva, pero que yo cerca del punto de operación lo puedo aproximar a una recta. Entonces yo corro los ejes aquí, entonces digo ya, VI, todos los voltajes de entrada están en torno a este VI, todos los voltajes de salida están en torno a VO. Y pequeñas variaciones de VI producen pequeñas variaciones de VO en torno a ese punto de operación. ¿Se entiende? Moví los ejes. Lo que hice es linealizar el circuito en torno a un punto de operación. Y linealizarlo no es otra cosa que aplicar serie de Taylor en torno a ese punto de operación, truncada al primer término. Eso es linealizar un circuito. ¿Clarísimo? ¿Sí?
Ustedes podrían linealizar un circuito, ¿no? No es tan difícil, es aplicar serie de Taylor. Entonces se asume linealidad en torno a ese punto y luego el modelo es válido mientras nos mantengamos en la vecindad de ese punto, porque ahí es válida mi serie de Taylor truncada al primer término. Circuito luego es representado mediante redes lineales y yo puedo resolverlo igual como si estuviera en el curso anterior, del cual soy experto porque aprobé. Los voltajes y corrientes son referidos a valores en el punto de operación Q y se trabaja con variaciones pequeñas en torno a Q. Entonces yo puedo hacer circuitos lineales a partir de circuitos no lineales, linealizando. ¿Cómo se linealiza? Se aproxima una función no lineal en torno a un punto Q y el modelo es obtenido mediante una serie de Taylor truncada. F de X es F de Q más F' de Q partido por 1 factorial por X menos Q. El punto de operación es Q, ¿cierto? Más F segunda, todas esas se van. Entonces yo me quedo con esto. Y esto es lineal. Después yo digo F de X menos F de Q es igual a F' de Q por X menos Q. X menos Q son las variaciones de X respecto de Q. Q es fijo, el punto de operación. Entonces a esto le podemos llamar delta X. Esto es F' evaluado en Q. Y eso es igual a delta F de X. ¿Cierto? Perfecto. Entonces pequeñas variaciones en la entrada me provocan pequeñas variaciones en la salida según la pendiente de la curva evaluada en ese punto. Eso es súper simple, o sea, súper simple. ¿Preguntas de esto? Sí. ¿Q siempre se refiere al valor del eje X? No, en realidad Q es el punto de operación. Yo aquí hablé de Q como el valor en el eje X, pero Q en realidad es el par XY. Ok. Linealización de elemento circuital no lineal. Les cuento, esto de aquí es un transistor, es un BJT. Este es el modelo, este es el esquemático, el símbolo en el esquemático de un transistor BJT. Y bueno, esto es súper no lineal. Los transistores son bichos súper no lineales. Sin embargo, si lo operamos con señales pequeñas, en torno a un punto de operación, podemos llevarlo a este modelo. Y este modelo sí es lineal, y este modelo sí nos sirve para representar el transistor en torno a un punto de operación. Fíjense que tiene una fuente dependiente. Esta fuente es dependiente. No es necesario que a esta altura se aprendan este modelo. Cuando estemos en el capítulo 5, más o menos, ustedes van a entender muy bien este modelo. Por ahora, no es necesario que lo aprendan. Pero es bueno que sepan que existen. Hay tema con la energía, parece. Ya. Entonces, ¿cómo se analiza un circuito en pequeña señal? Esta es una receta de cocina que vamos a aplicar en el futuro. Vamos a aplicar mucho en los capítulos 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Ahora estamos en el capítulo 1. El 3, 4 y 5 vamos a usar mucho esta receta y la vamos a recordar. Tiene 5 pasos y es siempre la misma. Entonces, el primer paso es determinar voltajes de nodo y corrientes de rama en Q, que es el punto de operación DC. Entonces, yo agarro el circuito, elimino todas las fuentes AC, o sea, esto implica eliminando todo lo que es AC. Elimino todo lo que es dinámico, elimino capacitancia, las convierto en circuito abierto, elimino inductancia, las convierto en cortocircuito y determino voltajes de nodo y corrientes de rama en Q. Luego, existen modelos que para un punto de operación me dicen cuál va a ser el desempeño de pequeña señal de un transistor o de cualquier elemento no lineal. Entonces luego, usando uno, encuentro los modelos de pequeña señal en torno a Q para todos los dispositivos del circuito. Hay elementos que quedan iguales, hay elementos que desaparecen, hay elementos que se convierten en otras cosas. Después, apago las fuentes independientes de C, sustituyendo las fuentes independientes de voltaje ¿por qué las sustituyo? Por cortocircuitos. Y sustituyendo fuentes de corriente independientes de C por el dual, ¿cierto? Circuito abierto. Luego reemplazo los modelos encontrados en 2
¿cierto? En el circuito original, los modelos capturan variaciones en torno al punto de operación. Es posible eliminar algunos componentes, después vamos a aprender bien eso. Y finalmente analizamos el circuito como si fuera lineal. Lo divertido de esto es que estamos resolviendo dos circuitos en uno. Estamos resolviendo el circuito DC y resolviendo el circuito AC. Lo mismo que les dije la clase anterior. Un solo circuito me da diversión doble. Me da diversión en DC. Una vez que resuelvo en DC, saco modelos, llevo a modelos de pequeña señal en AC y me da una segunda oportunidad de diversión de resolver ese circuito. Y son circuitos que se ven totalmente distintos. ¿De acuerdo? Entonces esos serían los pasos. Los vamos a aprender con ejemplos en algún momento. Antes de continuar, hablemos de nomenclatura de señales. Esto es más o menos universal, se usa mucho. ¿De qué se trata esto? A veces yo uso mayúsculas y minúsculas en la designación de una señal y en su subíndice. Eso no es arbitrario, eso tiene una razón. Generalmente, las señales que tienen valor continuo solamente, que son solo DC, se habla de mayúscula y mayúscula. Las señales que tienen solo valor alterno, que no tienen valor DC, se habla de minúscula y minúscula. El valor instantáneo de una señal, que es la suma de su valor DC más su valor AC, se designa con minúscula y mayúscula. O sea, por ejemplo, B sub D va a ser B sub D más B sub D. ¿Se entiende eso, no? Una señal instantánea es la suma de una señal DC más una señal AC. Entonces, aquí está, I sub D. I sub D, este es el valor instantáneo, este azul es el valor instantáneo. El valor DC es el promedio, este es el valor DC, y el valor AC son las variaciones pequeñas en torno al valor promedio. Variaciones pequeñas, oye, estamos usando harto esa palabra. Y el valor del fasor o RMS se designa con mayúscula seguida de minúscula. Ese lo usamos muy poco en electrónica, pero estos tres lo usamos todo el tiempo. Traten de respetar esta nomenclatura, y si yo no lo hago, por favor, recuérdenmelo. Ok, modelos para SPICE. A ver, ¿cómo son los modelos para análisis en SPICE? Incluyen todo lo que sabemos acerca del comportamiento eléctrico de los dispositivos y son modelos complicados. Tienen muchos parámetros y están orientados al análisis numérico, o sea, no son para que uno diseñe con esto. Pero son muy precisos, por lo tanto, son muy buenos porque modelan los circuitos a la perfección y si ejecuto correctamente la simulación, el resultado es la ley. Si SPICE me dice, mira, este circuito va a fallar y la simulación está bien hecha, el circuito va a fallar. Corolario, esto un poco mezclando con ley de Murphy. Si hay una parte de un circuito que ustedes no simulan, esa parte es la que va a fallar. No me pregunten cómo lo aprendí. Es un tema sensible. Ya. Generalmente son basados en principios físicos con ajustes de parámetros y factores empíricos. O sea, tienen mucho de fiteo de curvas. ¿Han escuchado hablar de lo que es fitear curvas? Que es una pésima españolización de curve fitting. ¿Cómo se diría en español? Ajuste de curvas, sí, es mucho mejor. Ya. ¡Cuelga! ¡Cuelga! Esto es más importante, ya. Tal vez no, pero bueno. No, si de repente hay una emergencia, se pueden ir a hablar afuera, no hay problema. Y algunos tipos de modelos de SPICE. BSIM 3 y BSIM 4 para MOSFET. Y están saliendo cada vez mejores, BSIM 5, 6, qué sé yo. Hay otros modelos para MOSFET, esto yo no lo uso por lo menos. Hay modelos para MOSFET SOI, Silicon on Insulator, hay modelos para BJT, hay muchos modelos, hay cantidades de modelos que tienen cientos de parámetros, es terrible, cientos, literalmente, cientos de parámetros. Ya, para que se hagan una idea, esto es un modelo sencillo de un transistor. O sea, un transistor tiene todos esos modelos, todos esos parámetros. Y este es un transistor sencillo. Los transistores más complicados tienen varias páginas de esto mismo. ¿Están cachando lo complicado que son los modelos que maneja SPICE? Es terrible.
Ok, hablemos de amplificadores electrónicos en general, que no es lo mismo que amplificadores operacionales. No necesariamente. Digamos que el amplificador operacional es un amplificador electrónico, pero no todo amplificador electrónico es operacional. Los operacionales son un subconjunto, amplificadores electrónicos, OPAM, es un subconjunto. Entonces el amplificador es sin duda el circuito electrónico analógico más importante. Es la base de prácticamente todos los bloques circuitales. Yo puedo, con un amplificador, yo puedo hacer sumas de señales, restas de señales, filtros sobre las señales, puedo hacer multiplicación de señales incluso, si lo uso de manera adecuada, puedo hacer conversión a digital, puedo hacer comparación de señales, puedo hacer que siga frecuencias, puedo hacer osciladores, puedo hacer de todo. Todo tiene como base el amplificador. Entonces el amplificador es el bloque fundamental en electrónica. De todo. Esta clase es una primera introducción a los amplificadores en electrónica. Esta clase es muy general. En electrónica vamos a hablar un montón de amplificadores. Esta clase es lo primero, es lo más general. Entonces, esta es la definición. Un amplificador electrónico es un circuito electrónico. ¿Por qué no es eléctrico y es electrónico, en cambio? Bueno, la electrónica tenía que ver con la manipulación de los caminos de las señales y los movimientos de carga eléctrica. Entonces, electrónico tiene que ver con que yo puedo decidir por dónde quiero que se vayan las señales y qué intensidad tengan. Y con eso es posible hacer elementos activos. El amplificador es un elemento activo. En electrónica hay elementos activos y el amplificador es uno de ellos. Idealmente unidireccional. Eso significa que si yo pongo una señal en la entrada, aparece una señal en la salida, pero si yo pongo una señal en la salida, no aparece nada en la entrada. En la práctica eso no es cierto, pero en teoría es cierto. Que aumenta la intensidad y o la potencia de una señal. Toma potencia de una fuente de alimentación externa, o sea, el amplificador generalmente está alimentado con algún voltaje, por ejemplo, VDD y tierra. Y de ahí saca energía para transmitirla a lo que yo conecto aquí como carga. Entonces, el amplificador no es que tome energía de aquí, sino que toma energía de allá. A ver, una analogía de amplificador. ¿Cómo podemos pensar en una analogía de amplificador? Como cuando yo estoy, como cuando está en el columpio, Ujú. que cada vez que pasa una vez, cuando le dan más energía, pero al final tú siempre va como oscilando, como se mueve lo mismo. Sí, pero eso tiene más que ver con resonancia. Porque igual la energía la estás entregando tú. Entonces, no sé qué buen ejemplo de amplificador en otro ámbito puede haber. Pero, por ejemplo, digamos un ejemplo sencillo. El, el auto. Yo aprieto el pedal. ¿Necesito harta fuerza para apretar el pedal o poca fuerza? Poca. Y yo aprieto un poquitito el pedal y el auto saca energía de la benzina y produce una gran fuerza que mueve una masa de 1500 kilos más yo a una aceleración que corresponda a F igual a M por A. O sea, el auto está amplificando de alguna forma la fuerza que yo hago sobre el pedal. Tiene un retardo, ¿cierto? Pero eso es como un amplificador. Em, Seguro hay más ejemplos, ¿ah? Seguro hay más ejemplos en mecánica, pero, por ejemplo, un exoesqueleto. ¿Conocen lo que es un exoesqueleto, no? De estos que se ponen los soldados en Alien, que es una película, o algo así. Bueno, eh, si un exoesqueleto es medio ficticio, ¿ah? Pero es un esqueleto que amplifica la fuerza, entonces uno se mueve y esta cosa se mueve mucho más fuerte. Y eso está amplificando. Bueno, en electrónica existen amplificadores y ese amplificador saca la energía de una fuente externa, igual que un exoesqueleto saca la energía de una batería, por ejemplo. ¿Qué hay dentro del amplificador?
dentro del amplificador hay esto, que es un circuito que se ve bastante complicado, es bastante complicado, pero en 3433 ustedes aprenden qué hace cada transistor de este circuito y cómo darle valores de tamaño a cada transistor de este circuito. O sea, en 3433 ustedes entienden a la perfección lo que hace esta cosa. Eso es par diferencial, facilito, esto es un cascodo plegado, esto de aquí es una etapa de salida clase AB con fuentes flotantes, compensación. Esto se entiende, esto es posible de entenderlo. No es magia. ¿De acuerdo? En este curso no nos vamos a meter muy dentro de esto, vamos a asumir que el amplificador es una caja negra y después vamos a tratar de hacer amplificadores sencillos con uno o dos transistores. Entonces este es el símbolo del amplificador. Existen muchos criterios para clasificar amplificadores. Lean esto, creo que es importante que lo sepan. Yo diría que la clasificación más importante tiene que ver con, según su tipo, si es de entrada o salida. Los amplificadores que tienen entrada de voltaje y salida de voltaje se llaman amplificadores de voltaje. Y se modelan como una fuente de voltaje controlada por voltaje. Los amplificadores que tienen entrada de corriente y salida de corriente son amplificadores de corriente, tienen ganancia de corriente y se modelan como una fuente de corriente controlada por corriente. Los amplificadores que tienen entrada de voltaje y salida de corriente se modelan como una fuente de corriente controlada por voltaje. Los amplificadores que tienen entrada de corriente y salida de voltaje se modelan como una fuente de voltaje controlada por corriente. En la práctica, digamos que puede haber un modelo generalizado porque esto es en el fondo un Norton controlado y esto es un Thevenin controlado y esto es un Norton controlado. Entonces, en el fondo son todos lo mismo. Pero si uno quiere como establecerlo en los límites que es cada uno mejor lo establece como 4 tipos de amplificadores diferentes. Y en SPICE se modelan con los elementos E, F, G y H. Aquí está este cuadro resumen. El elemento G tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero, y así hacia abajo. O sea, este tiene impedancia de entrada infinita, lo cual lo hace un buen amplificador de voltaje, porque un voltaje de entrada sometido a una impedancia infinita no cambia. El voltaje no cambia y luego el amplificador amplifica ese voltaje y lo pone a la salida en una versión amplificada. Y como tiene impedancia de salida cero, si yo le cuelgo una impedancia de carga, tampoco va a cambiar, porque tiene una impedancia de salida cero. En la práctica, a ver, este es un modelo de un amplificador de voltaje. Entonces el amplificador es lo que está en gris aquí. Reacciona ante una diferencia de voltaje. V sub I es un voltaje que aparece en esta resistencia de entrada, que le llamamos RI. Y en la salida tenemos un Thevenin controlado. Entonces tiene una ganancia A sub V por V sub I, por el voltaje de entrada, y tiene una resistencia de salida. Entonces este es un modelo de un amplificador. Este es un modelo sencillo de un amplificador. Oye, ¿y de dónde saca la energía esta fuente para operar? Porque esto es una fuente controlada. Si yo le conecto una resistencia, hace disipar potencia en la resistencia. ¿De dónde saca energía esta fuente? ¿Dónde está la alimentación? No la veo. No está dibujada. ¿Ok? Son otros terminales que no se dibujan. Pero la alimentación está presente. En la práctica, como decía, esto es una fuente de voltaje, controlada por voltaje, pero en la práctica usamos fuente de corriente controlada por voltaje. O sea, los amplificadores en realidad se parecen más V sub I a un Norton controlado. Matemáticamente estas dos cosas son iguales, pero en la práctica usamos este modelo que tiene GM por V sub I y R out. Son lo mismo, pero este representa de mejor manera lo que ocurre dentro de un transistor, en que yo controlo la corriente y no controlo el voltaje.
¿Preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre este y este otro? Bueno, aquí conecté los dos terminales y los tiré a tierra, es lo mismo, pero esta, digamos que la forma más general es esta que está aquí. Ok, los amplificadores son no lineales. Entonces aquí tenemos un amplificador que tiene, no sé por qué este dice O, este debería decir I. Perfecto, entonces tiene un voltaje I de polarización, un voltaje I que lleva las señales, este es fijo, este es DC, este es AC, este es instantáneo y va a ser un V minúscula con un I mayúscula. El voltaje instantáneo lo grafico en el eje X, y en el eje Y grafico el voltaje instantáneo de salida. Y este amplificador tiene esta curva no lineal. Si lo opero en este punto de operación Q, que está definido por el V sub I de entrada y el V sub O de salida, va a darme una ganancia igual a la derivada de esta curva en ese punto. Luego, pequeñas variaciones de V sub I me producen grandes variaciones de V sub O según la pendiente, y la pendiente es la ganancia. ¿Todos de acuerdo? Ok, entonces eso es un amplificador sencillo. ¿Cuál es la potencia de C que está consumiendo este amplificador? No, perdón, esta parte en realidad es más adelante, sí. Estoy confundido de transparencia. Vamos a verlo después. Está más adelante, sí, a ver. Sí, ahí está, ya. Me adelanté mucho. Ok, ganancia estática o DC decibel. La ganancia estática es la razón entre la salida y la entrada a frecuencia cero, ojo, en torno al punto de operación. O sea, la ganancia estática no es esa pendiente, ni es esa pendiente. La ganancia estática es esta pendiente, la pendiente en torno al punto de operación. Normalmente se designa con la letra A, puede ser de voltaje en volt partido por volt, A sub V, o de corriente, A partido por A, o de V partido por A, ¿cómo le llamamos ahí? De transresistencia. Y A partido por V era transconductancia. O puede ser watt partido por watt también. ¿Tiene algún sentido hablar de watt partido por volt? A ver, watt se relaciona con volt cuadrado. Entonces watt es parecido a volt cuadrado. Es como volt cuadrado partido por R, pero dejemos de lado la R. Es parecido a volt cuadrado. ¿Y podemos hablar de volt cuadrado partido por volt? Eso es no lineal, eso es algo no lineal, entonces no funciona muy bien. Esto de watt partido por watt también es medio mula. En general, esta no se usa mucho, a menos que se quiera especificar en un punto de operación para un nivel de señal muy preciso. Decibel, ¿conocen los decibeles o no? Hablamos de decibel en algún momento. Es una unidad logarítmica que especifica la razón entre dos números. Un decibel es, ¡tatán!, la décima parte de un bel. Deci, décima parte, bel, la unidad. Pero no se habla de bel, se habla de decibel. Entonces el decibel es la unidad que estamos usando típicamente. La ganancia A en decibeles es 20 logaritmo en base 10 de la razón A de voltaje o de corriente, y eso es para intensidades, por ejemplo, para volts o para corriente. Un segundo. La ganancia A en decibeles para potencias, para watts, es 10 logaritmo en base 10 de la razón. Ahora sí. Cuando dice que la ganancia estática es la razón que sería la entrada de la frecuencia cero, ¿por qué tiene que ser la frecuencia cero? En realidad no es a frecuencia cero, es a la frecuencia de interés. Pero es estática porque si subo la frecuencia empiezan a aparecer efectos de, por ejemplo, capacitancias que hacen que el circuito opere más lento o que baje su ganancia. Entonces, generalmente es a frecuencia de interés. Entonces, si quieren, para este curso a frecuencia cero, pero en general hablamos de frecuencia de interés. Y a esa frecuencia de interés yo puedo hablar de ganancia estática, que es la ganancia que
que se habla de ganancia de DC en la práctica, pero puede no ser en DC, sino que puede ser la frecuencia de interés. Quédense con la idea que es la ganancia a la frecuencia en que yo quiero operar mi circuito. Ok, sí, hay preguntas. Cuando a mí me preguntan la ganancia, ¿me están preguntando por los decibeles o por la razón? Depende, puedo preguntártela en decibeles o puedo preguntártela... Sí. Sí. Ok, tabla de decibeles. 0 decibeles es 1 por. Porque el logaritmo de... A ver, ¿cómo es? ¿Logaritmo de 1 cuánto es? 0. Ah, perfecto. Entonces 0 decibeles me da 1 por. 20 decibeles es 10 por. 40 decibeles, ¿cuánto es? 100 por. ¿Cómo supiste? Buena, tiene que ver con eso. Pero yo lo hago por este lado. Yo me sé esta y me sé esta. 6 decibeles es 2 por. Y con esa se extrae todo el resto de la tabla. Porque 40 decibeles es 20 más 20. Y lo que yo hago aquí como suma, lo hago aquí como multiplicación. O sea, 20 más 20 es 40, por lo tanto 10 por 10 es 100. 60 es 20 más 40. 20 más 40, 60. 10 por 100, 1000. 80 es 60 más 20, por ejemplo, 40 más 40. 60 más 20 es lo mismo que 1000 por 10. 10.000. 10.000. 6 decibeles 2 por. 12 decibeles es 6 más 6. 6 más 6, 12. 2 por 2, 4. Ah, 26 decibeles. ¿Cuánto será 26? Ah, pero es 20 más 6. 20 más 6 es lo mismo que 10 por 2, 20 por. A ver, chequeo de sanidad. ¿Cuántos serán 18 decibeles? 18 decibeles, 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea, 18 decibeles es 8 por. Y 20 decibeles es 10 por. Tiene sentido, perfecto. 32 decibeles es como 12 más 20. 12 más 20, 32. Entonces, 4 por 10, 40 por. ¿Y 38 decibeles? ¿Cuál podrá ser? Ah, es como 18 más 20, ¿o no? 18 más 20 y 18 decibeles era 8 por, 20 decibeles 10 por, entonces esto tiene que ser 80 por, 38 decibeles. 40 decibeles es 100 por. Ah, tiene sentido. Perfecto. ¿Cuánto será menos 20 decibeles? Es un décimo, es 0.1 por. ¿Cuánto será menos 6 decibeles? Perfecto. ¿Cuánto será 34 decibeles? Es como 40 decibeles menos 6 decibeles. ¿Cuánto es 40 decibeles? 100 por menos 6 decibeles, 0.5 por 50 por. Oye, qué fácil. Son bacanes los decibeles, ¿eh? Está bueno, está buenísimo. O sea, yo puedo sumar, restar y llegar a casi cualquier número sumando y restando múltiplos de 20 o múltiplos de 6. Y estos resultados son casi exactos porque 6 decibeles no es exactamente 2 por. ¡Ah! ¿Qué? No, no es exactamente, es casi. ¿Alguien quiere calcularlo? ¿Cuánto es 2 por en decibeles? 20 logaritmo en base 10 de 2. ¿Cuánto es 20 logaritmo en base 10 de 2? Ya. Nadie tiene calculadora. ¿Cuánto es? Gracias, te ganaste una décima. Mándame un correo. Hay alguien que no me ha mandado correo por su décima de la clase pasada. Entonces, 6.02 en realidad. Pero en la práctica decimos que 6 decibeles es 2 por. ¿De acuerdo? Ok. ¿Les gustaron los decibeles, no? Son buenos. Oye, hubo un tiempo en que yo entregaba las notas en decibeles, en torno al 4. Las notas positivas
eran azules, las notas negativas eran rojos. Ya. Saturación de un amplificador. Sí, solo los nerds podemos hacer eso. Después, cuando fui a Stanford, había profesores que hacían lo mismo, así que me di cuenta que hay nerds en todas partes. Ya, saturación de un amplificador. Como dije, un amplificador es no lineal en general, pero los amplificadores puede que sean lineales en un amplio rango de su entrada, hasta que golpean los valores de saturación. Entonces, tenemos un amplificador que está siendo alimentado, digamos, por un voltaje 1 y un voltaje 2 que puede ser negativo. V sub I, V sub O. La salida generalmente va a estar circunscrita al rango entre V1 y V2. Y si yo trato de darle un voltaje de entrada alto que haga que VO exceda V1, VO va a saturar en V1. Y lo mismo hacia abajo, va a saturar en V2. ¿Ok? En realidad, generalmente saturan antes de V1 y V2. Digamos que V1 está 1 volt más arriba que el nivel de saturación alto y V2 está 1 volt por debajo del nivel de saturación bajo. A V1 y V2, generalmente V1 es positivo, V2 es negativo, o V1 es positivo, V2 es tierra, se le denominan rieles del circuito. Los rieles de alimentación son V1 y V2. Entonces ustedes en un circuito dibujan los rieles y ponen todos los circuitos entre medio de los rieles. Ah, como un tren, rieles de un tren, los durmientes, los rieles, ya, perfecto. Entonces cuando hablemos de rieles, estamos hablando de los rieles de alimentación. Cuando hablamos que la entrada es de riel a riel o que la salida es de riel a riel, hablamos de que la salida llega hasta los rieles. Ahora sí, pregunta. Y por ejemplo, si yo quisiera trabajar con audio, el audio se mueve entre, no sé, más o menos 100 milivolts la entrada. Ya. Entonces, para poder trabajar con un amplificador así que se alimenta entre V1 y V2, Ya vamos a aprender técnica para hacer que esto sea una pura pila y no dos pilas. Porque tú puedes trabajar con alimentación bipolar, con V1 positivo, V2 negativo, o puedes trabajar con alimentación unipolar, V1 positivo, V2 tierra, guardando ciertos cuidados. pero por ejemplo, si yo quisiera trabajar con dos positivos, tendría que sumarle un voltaje de C a la entrada. Tienes que sumarle un voltaje DC a la entrada. Hay técnicas para hacer eso, ya las vamos a ver. Pasan por superposición. Las vamos a ver luego, probablemente por aquí. Aquí las vamos a ver. No sé si alcancemos a verla hoy día. Ok, respuesta en frecuencia. ¿Qué es la respuesta en frecuencia? Es la respuesta de un amplificador en frecuencia o de un circuito en general. Siempre está especificada en magnitud y fase. Generalmente importa más la magnitud, pero muchas veces importa demasiado la fase y uno se tiende a olvidar de que existe la fase. Ambas, magnitud y fase, me definen la respuesta en frecuencia de un amplificador. La magnitud es la salida partido por la entrada en torno al punto de operación. Y la fase es el ángulo, ¿cierto? El ángulo de la función de transferencia me define la fase. Por ejemplo, en este circuito, yo puedo calcular magnitud y fase, ¿no? VO igual, o VO partido por V. ¿Y cuál es la función de transferencia aquí? Esto es un divisor de tensión, ¿cierto? Entonces es la impedancia de C partido por la impedancia de C más R. Y eso es 1 partido por SC partido por R más 1 partido por SC. ¿Sí? ¿Está bien o no? Y esto es lo mismo. ¿Esto es de alta entropía o de baja entropía? Es como alta entropía. Bajémosle un poquito la entropía. Generalmente con esfuerzo matemático y trabajo mental uno le baja la entropía a los circuitos, a la expresión. Entonces esto queda algo así como 1 partido por 1 más SRC. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Esto es de baja entropía o no? Sí, esto es de baja entropía, porque me está diciendo que esto es 1 partido por 1 más S por tau, donde RC es tau.
Tau es la constante de tiempo RC. Esto me está diciendo que a bajas frecuencias, ¿qué es lo que pasa a baja frecuencia? S vale ¿cuánto a baja frecuencia? Cero. A baja frecuencia, S igual cero. Por si no me acordaba, baja frecuencia, S igual cero. A alta frecuencia, S igual infinito. A alta frecuencia, S igual infinito. Entonces, a baja frecuencia, S igual cero. Entonces, VO partido por VI, a baja frecuencia me da 1. Las bajas frecuencias pasan. A alta frecuencia me da 0, o sea, las altas frecuencias no pasan. Por lo tanto, esto es una especie de filtro pasa bajo, que deja pasar las bajas frecuencias y no deja pasar las altas frecuencias. Yo puedo calcular el módulo de VO partido por VI. ¿Y cómo calculo el módulo de esto? Si esto es T de J, esto es T de S. ¿Cómo hago el módulo de T de J omega? T de J omega igual módulo de arriba, 1 partido por módulo de abajo, ¿cuánto es? A ver, T de J omega es 1 más J omega tau. Ya, y el módulo de esto es módulo de arriba, módulo de abajo. ¿Qué tengo que hacer? Esto tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué hago con cada una de ellas? Se suman al cuadrado y bajo raíz. 1 más omega cuadrado tau cuadrado. Entonces eso es el módulo. ¿De acuerdo? Y tengo algo para la tertulia. Ya, ¿y cómo se hace la fase? Voy a hacerla aquí, pero la fase es el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo de esto? ¿Ah? ¿Se restan qué cosa? A ver, el ángulo es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, ¿cierto? Algo así era, ¿o no? O ya pongámoslo IM partido por RE. Ya, ¿y cómo sé yo cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real de esto? Ah, la parte imaginaria es la que está acompañada de J, entonces omega T, omega tau, ¿o no? No, pues. No, esa no es la parte imaginaria. Porque tengo que dividirlo en parte real y parte imaginaria en el numerador. En el denominador no me sirve. Entonces, ¿cómo lo hago para convertir este denominador en algo real de manera que la parte imaginaria aflore en el numerador? Multiplicando por el conjugado. Entonces, yo hago, perdón por el desorden, hago 1 partido por 1 más j omega tau por 1 menos j omega tau partido por 1 menos j omega tau. Y eso me da, en el denominador me da lo mismo lo que me dé, porque yo sé que es real. Entonces, denominador. Y en el numerador me va a dar 1 menos j por omega tau. Entonces, la razón entre la parte real y la parte imaginaria va a ser igual arcotangente de 1, perdón, la parte imaginaria es menos omega tau partido por el denominador y la parte real es 1 partido por el denominador. Los denominadores se van, o sea, por eso no es necesario calcularlo aquí. Y me queda arcotangente de menos omega tau. Y esa es la fase. ¿De acuerdo? Déjenme chequear con... Sí, hay preguntas. Esto es un divisor de tensión. Esto tiene un Z. ¿Cómo es la fórmula de divisor de tensión? Esto es Z2, Z1, VO igual Z2 partido por Z1 más Z2 por 20. ¿Cierto? ¿Conoce esa fórmula o no? Apliqué eso aquí. Y luego ZC, la impedancia de C, es 1 partido por SC. ¿Esa la conoce o no? Ah, sí. Oh, eso es muy importante. Cuando dibujo esta cosa aquí, este nodo significa tierra y este nodo significa tierra. Entonces estos son lo mismo. En electrónica nos acostumbramos a ponerle etiqueta a los nodos. Esta es la etiqueta de tierra.
Entonces yo no dibujo circuito cerrado, pero yo sé que está cerrado porque este va a tierra y este también va a tierra. Entonces tu pregunta es muy pertinente. No, no cierro el circuito porque está cerrado ya. ¿Ok? Sigamos. Amplificadores en cascada y pérdidas por inserción. Este es un término, es un tema súper relevante en electrónica. Otro más. Está lleno de temas relevantes. A ver, ¿cuál es la idea? Yo tengo un amplificador que tiene una impedancia de salida y lo conecto a otro bloque que tiene una impedancia de entrada. Esas dos cosas interactúan, ¿de acuerdo? Y cuando interactúan, me producen una pequeña pérdida. Eso fue en términos muy intuitivos, ahora veámoslo con ecuaciones. Algo de esto ya hablamos la clase pasada. Tengo este amplificador que dentro tiene una impedancia de entrada equivalente, que es RI1, y tiene una impedancia de salida RO1. Luego tengo este otro amplificador que tiene una impedancia de entrada RI2 y una impedancia de salida RO2. Este tiene ganancia A1 y este tiene ganancia A2. Normalmente yo diría, la salida de este es A1 veces más grande que la entrada. O sea, yo esperaría que este voltaje Vx sea igual a A1 por V sub I. Pero eso no es verdad. Porque aquí yo tengo A1 por VI, pero aquí ocurre un divisor de tensión. Ese divisor de tensión produce una atenuación. Entonces la ganancia ya dejó de ser A1, pasó a ser A1 por la razón del divisor de tensión. Entonces un amplificador va a tener una ganancia y una atenuación que dependen de dónde lo conecte y a quién lo conecte. Y esa ganancia y esas atenuaciones las puedo expresar en decibeles y todo lo que ya saben. Ustedes podrían calcular entonces cuál es la ganancia de este amplificador, ¿o no? Ya lo hicimos, de hecho la clase pasada lo hicimos, porque ahora estamos en otro contexto. Pérdida por inserción es una forma de designar, en realidad pérdida por inserción tiene otra acepción. Generalmente se utiliza en RF y tiene una acepción mucho más complicada, pero una acepción sencilla de pérdida por inserción, que es la que usamos en este curso, es la atenuación que ocurre cuando yo conecto algo a la salida. O sea, yo aquí, si este estaba en circuito abierto, yo tenía que la ganancia en este punto era AI, ¿cierto? Por VI. Al conectarle un amplificador, al insertar ese amplificador en el circuito, ocurre atenuación. Porque este amplificador tiene una impedancia de entrada finita, que hace que el voltaje en este nodo caiga, debido a este divisor de tensión. Y eso produce esta pérdida por inserción, que se puede calcular y se puede expresar en decibeles. En este caso, la pérdida por inserción es RI2 partido por RO1 más RI2. Es así de simple, es un cálculo muy sencillo. ¿Preguntas de esto? Es 20 logaritmos en base 10 de lo mismo. Y da negativo. O sea, es atenuación. ¿Más preguntas? Ya. Este otro tema que es... qué importante este tema. Cualquier cantidad de importancia, ya, ¿qué? Trabajan igual, como si fueran positivas. O sea, esa pregunta es muy interesante. Cuando tengo ganancias negativas en decibeles, yo tengo que usar el módulo de la ganancia. O sea, en la ecuación para decibeles, yo uso el módulo de la ganancia. Y bueno, es negativa porque me produce un desfase. La fase va aquí. O sea, algo que tiene ganancia negativa, en realidad tiene ganancia positiva y desfase de 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Entonces, ¿qué es esto de capacitor de acoplamiento? Tiene que ver con tu pregunta, con tu pregunta anterior. Yo tengo un circuito que, por ejemplo, es un micrófono, y ese micrófono me produce señales que están en torno a 0 volts. Tengo un preamplificador, un filtro, un amplificador de potencia y luego un parlante. Y al parlante le gusta que le den voltajes en torno a 0 volts. Sin embargo,
yo quiero alimentar el preamplificador y el filtro y el amplificador de potencia con un voltaje positivo y tierra. Entonces, el voltaje positivo está bien, los semiciclos positivos me los va a amplificar, pero los semiciclos negativos no me los puede amplificar porque estaría saturando. ¿Se acuerdan lo que era saturación de un amplificador? Bueno, estaría saturando para abajo porque no puedo tener a la salida un voltaje más bajo que tierra o que el riel inferior. En realidad sí se puede, pero en este curso no, ¿ya? Entonces, si no puedo tener un voltaje sobre o bajo los rieles, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que se hace normalmente es superposición. No vamos a alcanzar a ver esto en detalle, pero lo que se hace es agregarle un pequeño offset a la entrada, sumarle un offset. ¿Saben lo que es offset o no? Desnivel. Offset es lo mismo que desnivel. Se le suma un voltaje de desnivel, como en este caso, un voltaje DC, que monta mi señal de entrada en un nivel DC distinto de cero, de manera que el amplificador pueda operar lejos del cero, y luego a la salida desmonto esa señal. La palabra correcta para montar y desmontar es acoplar y desacoplar. Yo acoplo y luego desacoplo. Vamos a verlo con más detalle en la próxima clase. Les tinca una tertulia corta después del recreo y luego de eso almuerzo. Cada uno almuerza donde quiera, así que no es que los esté invitando ni nada de eso. Ya.